Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los Doctores. Programa como este de su conocimiento que tiene como finalidad pues hacer comentarios, observaciones, directrices en torno al campo de la salud, pero salud en su más amplia dimensión. No solamente viendo la salud como una ausencia de enfermedad, sino como el bienestar físico, psíquico y social del individuo, la familia y la comunidad. Son muchos los factores que inciden en el estado de salud o de enfermedad de los individuos. Precisamente, los más importantes son los llamados determinantes sociales de la salud y cómo esos factores externos al sistema de salud influyen decididamente en la condición de salubridad de la nación, de la sociedad en sentido general. Por eso hacemos siempre mucho hincapié en la necesidad de hacer inversiones públicas, sociales, que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente, a mejorar el estado de bienestar y evidentemente que hay que incidir en todos esos factores. No hay posibilidad de tener una sociedad sana, de tener un individuo, una familia como célula básica de la sociedad con un estado de bienestar integral si no se hacen las debidas inversiones en todos estos sectores. Hablamos del tema del saneamiento básico, la importancia de tener espacios saludables, de tener, digamos, unas acciones en torno a la eliminación de desechos sólidos para evitar contaminación, el tema del suministro de agua potable de manera permanente, la educación de la gente para que adopte conductas de higiene y saludables adecuadas, tener un sistema de salud que responda a las necesidades de la población en términos de recuperar la salud cuando se pierde e incorporar al individuo a su sociedad como un ente realmente productivo, la necesidad de conocimientos básicos sobre nutrición, no alimentación, porque hay una diferencia grande entre lo que es nutrición, la ingesta de alimentos que tengan el valor calórico y en la proporción adecuada para satisfacer las necesidades del cuerpo, para mejorar su funcionamiento, y la alimentación que no es más que la ingesta de alimentos que en muchas ocasiones no tienen los componentes calóricos, proteicos, de grasa que se recomiendan para tener, digamos, ese aporte balanceado, equilibrado de los nutrientes que a diario necesita el cuerpo. La necesidad de empleo para que la gente pueda tener, digamos, los recursos económicos básicos que le permitan satisfacer esas necesidades, política en el área de la producción de alimentos buscando la seguridad alimentaria que es básica para cualquier país, de modo que mediante esas políticas de producción de alimentos en toda su más amplia diversidad, además de almacenamiento, de distribución equilibrada, del conocimiento para que la gente conozca cuáles son los alimentos más importantes de la dieta, incluso por edades y en condiciones, digamos, especiales como el embarazo o una persona que está en vía de recuperación de una enfermedad, cómo necesita, digamos, aportes nutricionales más elevados que los normales. Bueno, en fin, de eso se trata, cómo nosotros podemos ver
que son muchas las acciones fuera del sistema de salud que contribuyen a mantener saludable a la población. Algo importante es, de acuerdo a la situación que está viviendo el país con respecto al dengue, una enfermedad que ha traído la atención de prácticamente autoridades y toda la población en sentido general, dada la mayor incidencia de casos y sobre todo el tema de la letalidad de vidas que se han perdido producto de la situación grave de esta enfermedad. Pues en el día de mañana va a haber una gran cruzada nacional de lucha contra el mosquito. Y hablo de contra el mosquito y no contra el dengue, porque evidentemente que hay que centrar las acciones para eliminar los criaderos de mosquitos. Por instrucciones del señor presidente de la República, pues todos los empleados públicos del país entrarán desde las 9 de la mañana a una jornada, digamos, que tiene como finalidad peinar todo el territorio nacional y conjuntamente con organizaciones comunitarias y sociales, así como la participación activa de todos y cada uno de los dominicanos para la eliminación de los criaderos de mosquitos. Se van a congregar en la mayoría de las provincias y municipios, en el área de gobernación, todos los empleados públicos, y de ahí bajo la coordinación de la gobernación conjuntamente con las direcciones provinciales de salud, estarán caminando casa por casa, barrio por barrio, sector por sector, pues convocando a hacer, digamos, una jornada de saneamiento básico importante, articulado con los ayuntamientos para descacharrizar, para eliminar todos los utensilios que de una manera u otra, pues se convierten eventualmente cuando llueve en reservorio de agua y en criadero de mosquitos. Si nosotros eliminamos los mosquitos, no va a haber dengue, porque hemos hablado muchas veces de que el dengue no se transmite de persona a persona, que necesita ese vector, que necesita ese vehículo que le pica a una persona que está enferma y tiene el virus circulando, se contamina el mosquito y posteriormente cuando le pica a uno sano, pues le transmite el virus y con él la enfermedad. De modo que convocamos a toda la población a que se una viernes y sábado a esa gran jornada de saneamiento básico en pro de eliminar mosquitos y como consecuencia reducir a su mínima expresión los casos de dengue y las muertes por dengue. Buenos días, doctor Amaury García. Muy buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. Muy buenos días, amigos televidentes que cada día nos siguen en este su programa, Hablan los Doctores. Nelson, ¿qué procura esta acción presidencial, esta decisión del Ejecutivo de la Nación que ha decretado, ha declarado que los días viernes 30 y sábado, este sábado es 31 o es día primero, no recuerdo, Días Internacional de la Lucha contra el Mosquito? ¿Qué significa eso en términos lato? Mira, el tema es el siguiente. La gran incidencia que tenemos nosotros de la enfermedad, que es una enfermedad endémica y que el comportamiento epidemiológico de la misma, pues hacemos 2 años con picos, es decir, con casos por encima de lo esperado, y luego viene un año donde bajan sustancialmente, es decir, que tiene un comportamiento en cierta forma, digamos, de bianual, es decir, 2 años con muchos casos de dengue y un año donde bajan. Y se preguntarán, ¿y por qué esa enfermedad tiene ese comportamiento de esa manera? Porque si teniendo todas las condiciones climatológicas, de falta adecuada de servicios públicos, saneamientos básicos, suministro de agua potable, poblaciones viviendo en hacinamiento, poblaciones por debajo de la línea de pobreza, tiene ese comportamiento. Y lo que sucede es que el mosquito es un buen vacunador. Si nosotros pudiéramos, las vacunas que se les suministran a los niños, poder suministrarlas a través de los mosquitos,
pues evidentemente que tuviera toda la población, digamos, vacunada. Entonces, ¿a qué te refieres cuando tú dices que un mosquito que es, de alguna manera ha sido la calamidad para muchas familias dominicanas, con los decesos de seres queridos, son vacunadores? no, yo te estoy diciendo, haciendo, No, no, yo te digamos, entiendo, pero no, lo entiendo que quiero te decir refieres a es la inmunización que que... difícilmente una persona en República Dominicana no es picada por un mosquito Por un en un mosquito. momento u otro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es lo siguiente, que siempre hay personas que no son picadas por los mosquitos y como consecuencia, digamos, no se le transmite el virus a esa persona y se van acumulando hasta que se hace, digamos, una buena proporción de personas que en un momento determinado no han sido contaminadas o contagiadas por un tipo de los virus del dengue. Y eso hace que en un momento determinado, cuando circula de nuevo ese virus, encuentra muchas personas susceptibles. Que es el caso del serotipo que 2 exacto. actualmente, ¿no? Mira, aquí está circulando, no sé por qué hay mucha desinformación con respecto a eso. Aquí están circulando desde hace varios años el tipo 1, 2 y 4, esos Exacto. tres. El que tiene tiempo que no circula es el virus tipo 3. ¿Qué tiempo, y el 2, qué tiempo hacía que no? No, el 2, esos virus tienen aquí básicamente entre 4 y 5 años, 6 años. Desde el 2007 han estado circulando indistintamente esos tres virus, es decir, que la mayoría de la población dominicana está inmunizada contra esos tres virus. Ahora bien, si apareciera el virus 3, evidentemente que ya hay una buena parte acumulado porque desde el 2007, si mal no recuerdo, ese virus no circula en la República Dominicana. Si apareciera, entonces los casos de dengue serían de una manera exponencial porque hay muchas personas que no han sido inmunizadas a través de la picadura del mosquito por este tipo de virus porque no está circulando en República Dominicana. Pero con respecto a la pregunta tuya, pues lo que se busca es eliminar el criadero de mosquitos, porque si nosotros eliminamos criadero de mosquitos, no existe el mosquito, o reducimos la población, densidad poblacional de mosquitos, y entonces las posibilidades de contagio disminuyen grandemente. Entonces, por una preocupación, así como está, digamos, la población en sentido general preocupada por este tema, así lo ha hecho el propio presidente, y como un pie de amigo hacia todo lo que es el sistema de salud, ha decretado de que la jornada nacional de erradicación de criadero de mosquitos se establezca desde el día de mañana y pasado mañana, viernes y sábado. Están convocados todos los empleados públicos a nivel nacional y se ha hecho una coordinación donde las instituciones se han hecho responsables, siempre coordinado por el Ministerio de Salud, de provincia. Por ejemplo, educación tiene asignada la provincia de Santiago y la provincia de Espaillat. Pero eso no quiere decir que como tiene empleados en todo el territorio nacional, esos empleados en sus respectivos municipios y provincias también van a hacer la labor. Pero la responsabilidad de coordinación y el gran esfuerzo en esas dos provincias está con las gobernaciones, educación y el Ministerio de Salud Pública. Y así todo el territorio nacional se ha digamos, articulado con respecto a esto. Da la impresión, Nelson, que hemos de alguna manera perdido la lucha que se ha venido trazando con relación al dengue, puesto que hemos escuchado las opiniones de los principales actores del sistema en relación a que, bueno, si el problema de la República Dominicana es un problema que tiene que ver con la calidad de la atención y ahora entonces vamos a eliminar los mosquitos, parece ser una estrategia errada, o es que se ha descuidado bastante el tema de los reservorios, y entonces esto, explícanos un poco de esto, porque realmente no entendemos. Si el problema que el ministerio ha identificado y se ha dicho, y nosotros incluso hemos expresado que no estamos de acuerdo per se con esa situación, pero bueno, se ha dicho que el problema de la mortalidad tan alta en la República Dominicana es un problema de calidad de atención. Y ahora decimos, bueno, el presidente dice, bueno, ahora vamos a ir a eliminar los criaderos. ¿Cuál es la estrategia que tenemos con esta decisión presidencial respecto de
la alta letalidad de esta enfermedad en este país? Evidentemente que es muy sencillo. Realmente, si tú logras disminuir los casos de dengue, va a disminuir los casos graves de dengue. Correcto. Y como consecuencia va a disminuir también la letalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que el dengue es una enfermedad, digamos, social. Es una enfermedad, como muchas otras, de la pobreza. Y donde el tema de la incidencia, digamos, corregir o mejorar las condiciones, digamos, sanitarias, no dependen exclusivamente de los ministerios de salud en cualquier país del mundo, sino que tienen componentes sociales, que hemos hablado bastante aquí del tema de los determinantes sociales. Si nosotros tenemos, digamos, problemas de saneamiento básico, problemas de higiene de los espacios, evidentemente que eso no es una función del Ministerio de Salud Pública, es una función de los ayuntamientos. Entonces, si nosotros tenemos un problema de suministro de agua potable que hace que la gente tenga que almacenar agua, entonces eso se convierte en eventuales criaderos de mosquitos posteriormente porque la gente no tapa adecuadamente esa agua. Entonces es un problema que desde el punto de vista de la educación en materia de salud es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pero desde el punto de vista de que la gente no se vea en la necesidad de almacenar agua porque tiene agua permanente en la pluma, en la llave, es un problema de las instituciones que suministran agua potable. Por otro lado, si nosotros tenemos urbanizaciones descontroladas, no planificadas, que llevan a hacinamiento y como consecuencia a mayor déficit de los servicios públicos, evidentemente que eso no es un problema de salud pública. En fin, son problemas que tienen que ser abordados por una diversidad de sectores multidisciplinario, multisectorial, multiinstitucional. ¿Y qué ocurre? Que nosotros tenemos una debilidad, Amaury, amigo televidente, y es que en el ámbito de la salud, cuando se está planificando eso, tiene que estar, digamos, una visión integral, donde en la mesa de discusión estén todas esas otras instituciones para que se empoderen, primero, de su competencia, segundo, de que la labor que ejercen es fundamental para mantener el estado de salud. Si no logramos hacer, digamos, esa convergencia o esa sinergia de competencia, evidentemente que seguiremos teniendo el tema de la incidencia. Por eso, si bajamos el número de mosquitos, bajamos el número de dengue, bajamos el número de dengue grave, bajamos el número Entonces, lo que se ha hecho en este caso es una combinación de estrategias, fortalecer el tema de lo que tiene que ver con los lugares donde hay debilidad en términos de conocimiento del protocolo, de la guía de manejo, por un lado, y por otro lado, entonces, reducir a su mínima expresión los criaderos de mosquitos. Yo pienso que es una estrategia que lejos de que se ha cambiado como parecería, sino lo que se está básicamente es fortaleciendo en el aspecto de la producción de mosquitos. Y yo creo que es una estrategia que todos los dominicanos que somos susceptibles en un momento determinado, que somos pasibles en un momento determinado de ser contaminados, de ser infectados, de ser picados y posteriormente desarrollar esta enfermedad que en algunos casos se hace letal, nosotros nos unimos e invitamos a que todos los dominicanos, no solamente los empleados, no solamente la parte que tiene una obligación como sería esta decisión del presidente de la República de unirse a esa jornada, sino toda la población, porque si nosotros definimos que aquí probablemente hayan 500, 700 mil empleados entre todos los ayuntamientos, los ministerios, pero tenemos alrededor de unos 11 millones de dominicanos, entonces tenemos que aunar esfuerzos. Nelson, en el día de hoy es 29 de octubre, a ver Ramón si nos da la imagen, en el día de hoy se celebra el Día Mundial del Ictus, el Día Mundial del Derrame Cerebral, y la lucha contra esta condición en la cual yo de manera particular estoy permanentemente hablando del tema en todos los radios que tengo posibilidad, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el día de ayer cumplió sus 477 años de
de fundación, en la Z101, con la receta médica, y en este programa de Hablan los Doctores, nosotros queremos hacer una vez más las recomendaciones que el derrame cerebral, como lo conocemos en la República Dominicana, los españoles hablan del ictus, los norteamericanos hablan del stroke, pero en la República Dominicana lo conocemos como el derrame cerebral, el ACV, le decimos en términos médicos en algunos linderos. Nosotros tenemos que tener en consideración que esta enfermedad produce casos de muertes que, si lo extrapolamos las estadísticas de otros pueblos a las estadísticas a la población de la República Dominicana, estaríamos hablando de que probablemente en la República Dominicana hayan sobre los 10, 15 mil casos o sea, la incidencia de esta enfermedad, los casos nuevos cada año. Y de eso se habla de que probablemente exista entre unos 5 a 7 mil casos de defunciones. Esto podría ser especulación, puesto que no tenemos datos estadísticos con una notificación real, con una notificación obligatoria, pero lo cierto es, Nelson Rodríguez Monegro y amigos televidentes, que el derrame cerebral produce a nivel mundial la segunda causa de muerte, la tercera causa de muerte, anda prácticamente ella per se como una causa de mortalidad muy alta, y la Organización Mundial de la Salud señala que sin duda alguna la causa número 1 de invalidez, de discapacidad, lo representa esta enfermedad. Y ocurre que en ese orden, pues tú sabrás, Nelson, que el problema que tiene esta enfermedad, como las que comentábamos en el día de ayer, las enfermedades crónicas no transmisibles, es que tienen aspectos que tienen que ver con estilo de vida, tienen que ver con el envejecimiento que nos ocurre a los seres humanos una vez los años van pasando. Va pasando también su factura, pero también tiene que ver con el nivel de ingreso de los países en relación a que estas enfermedades tienen factores que son modificables y son factores que no son modificables. Y en ese orden, pues, nosotros podemos ver que el derrame cerebral tiene dos tipos de presentación. Un tipo de presentación, lo más frecuente es que es cuando se tapa una arteria, una de esas arterias que va a nutrir al cerebro. Esa es la modalidad isquémica. Es como una tubería que se tapa y entonces deja de llegar sangre a nuestra casa. Entonces, esa modalidad es el 80% de los derrames cerebrales. Doctor, esa es la que la gente dice, tengo un familiar con una trombosis. Con una trombosis, exactamente. Cerebral. Esa es la expresión típica del dominicano. Y entonces, la otra forma de manifestarse es porque esa tubería, en vez de taparse, se revienta, es la hemorrágica. Entonces, ¿qué pasa, Nelson? Que la forma en que se presentan estas enfermedades obedece a una causa, obviamente, y en el caso de la presión arterial, ese es el factor predisponente, el factor de riesgo de mayor importancia en el derrame cerebral, o sea, en la modalidad hemorrágica, o sea, cuando se rompa, cuando sangra el cerebro. Una pregunta, sí, claro, que hemos ido a hablar bastante. ¿Pudiera algún tipo de estas modalidades, sobre todo en la parte de la oclusión de la tubería, así como usted dice, de la trombosis, el paciente tener, digamos, síntomas que avisan que pudiera posteriormente desencadenarse una situación catastrófica, lamentable? Siempre recuerdo, cuando estudiaba medicina, aquello de signos isquémicos transitorios. Así es. Se trata de una condición que en muchas ocasiones la vemos venir de manera muy
sucinta, muy breve, hasta plástica, pudiéramos decir, que no da la impresión de que sea un problema real, un problema que incluya tomar decisiones enérgicas, y es el llamado ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio es la sensación que tiene una persona en un momento determinado de que se le fue la visión, y de hecho se le fue la visión. Por ejemplo, se le apagó la visión de un ojo y se quedó por unos minutos, y esa persona sabe que él no ve de un ojo, y luego esto empieza a mejorar. Eso se conoce como ataque isquémico transitorio. Pero lo mismo puede ocurrir con una sensación de calambre en todo la cara o en el brazo o en la pierna, y esto recupera en términos de minutos. Esa condición, Nelson, que tú señalas, son ataques que van a producir en términos de una semana, 10 días, hasta un 10% de los pacientes que tienen estos síntomas o que tienen esta condición, un derrame cerebral definitivo. Por lo cual, cuando una persona tiene un adormecimiento, una pérdida de visión de un ojo o de los dos ojos, una desorientación de manera repentina que no sabe dónde está, y luego entonces recupera la conciencia y dice, pero ven acá, pero a mí yo no sabía dónde estaba. Entonces esa condición debe llevarlo... Que también se ve mucho, o problemas transitorios del habla. Del habla, trastorno para hablar. Usualmente el problema del habla nos orienta a nosotros a que ese derrame, pequeño derrame que está ocurriendo, se da en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Entonces eso debe llevar, aunque usted mejore, debe llevarlo a la sala de emergencia, y ese paciente tiene que ser ingresado. ¿Por qué? Porque ese paciente que cuando hacemos una tomografía no vamos a encontrar absolutamente nada, por ejemplo, ese paciente debe ser investigado, porque el principal elemento que tiene que ver con el derrame isquémico, o sea, con el taponamiento de esa tubería, es que las carótidas, que son dos arterias que cruzan por el cuello y van hacia el cerebro, se tapan, entonces, o disminuye su calibre. Entonces, esas estenosis se pueden observar perfectamente a nivel de una sonografía, de un Doppler o un dúplex carotidio, y es una forma fácil de nosotros identificarlo. Hasta el 40, el 55% de los derrames isquémicos, Nelson, amigos televidentes, se pueden diagnosticar de manera oportuna cuando aparecen estos síntomas, y nosotros crear estrategias para evitar la muerte de estos pacientes o la discapacidad. Por eso la importancia, doctor Amaury García, amigo televidente, de que el tema de educación en materia de salud es fundamental. Y permanente. Porque la mayoría de estos eventos, como dice el pueblo, avisan. Así es. Así es como es el infarto, así los derrames cerebrales. Cuando uno hace que son hermanitos, y tú lo sabes. Claro, cuando uno hace una historia clínica bien minuciosa, va a encontrar que esa persona ha tenido este tipo de eventos. ¿Cuántas personas no han tenido, por ejemplo, una molestia precordial, que es un dolorcito, que una sensación un poco extraña, rara, pero se queda porque eso pasa y se siente bien después? Al quedarse, evita no ir al médico, es decir, no acude al médico, y evita que pueda detectarse tempranamente cualquier problema que eventualmente puede, digamos, debutar con una situación catastrófica que amenace la vida o que deje algún tipo de discapacidad, como tú has dicho. Al punto, Nelson, que esa forma en que nosotros muchas veces nos manejamos, dice, bueno, yo tengo una molestia, pero caramba, pero espérese, escúcheme, es que usted es hipertenso, es que usted es diabético, o es hipertenso, o es diabético, o es las dos cosas, pero es que usted tiene, la última vez que usted se hizo anales, como dice mi abuela, la última vez que usted se hizo laboratorio, los triglicéridos, y le voy a hacer una historia de los triglicéridos en un momento, estaban elevados, el colesterol estaba elevado, entonces esos son factores de riesgo, y usted tiene ese dolor
que es como opresivo, pero que puede mejorar, o se le fue a la cara interna, o un dolor abdominal que entró de manera súbita. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el miocardio, el músculo del corazón, le está dando señales, le está dando esa angina, que es como se conoce, y eventualmente esta persona, el día menos pensado, ¿y qué pasó con fulano? No, fulano le dio un cardíaco. Mira, una cosa importante, nosotros somos una población bastante, digamos, singular y característica. Seguro que tú has oído a muchas personas que dicen que tienen una situación como si fuera un chiste. Es decir, los triglicéridos, no, hombre, no, yo regularmente tengo eso en 400 y 500. El colesterol, no, hombre, no, yo es 300. La glicemia, no, yo siempre tengo 250 y 300. Digo, ¿cómo es la cosa? Así es. Óyeme, y le voy a hacer también una anécdota, precisamente con un amigo que lamentablemente falleció y que a él mismo le pronostiqué. Es decir, yo tenía conocimiento de que él era diabético y coincidíamos mucho en espacios sociales y lo veía muy alegremente compartiendo los bizcochos, los dulces, los tragos, y yo lo llamo y le digo, fulano, ven acá, ¿y tú no eres diabético? Dice, sí, yo siempre tengo 300 glicemia. Olímpicamente. Olímpicamente, Así digo es. yo, óyeme bien, tú sabes que tú te estás matando, Así es. que si tú sigues por ahí, yo te lo estoy diciendo porque cada vez que me encuentro contigo, te veo comiendo alegremente de todo tipo de cosas, ingiriendo bebida alcohólica. Oye, en ese momento que se lo dije, era una persona de alrededor de unos 40 años. Exacto, un tipo rescatable. Exactamente. ¿Qué ocurrió? Que no cambió el estilo de vida, que no se llevó de consejo. En alrededor de 7 u 8 años más tarde, cayó en insuficiencia renal crónica. ¿Eso qué significa, Nelson? Insuficiencia renal. ¿Dónde van esa gente? Claro que producto de su condición de glicemia alta, los vasos sanguíneos y los nervios se fueron afectando. Y como la diabetes puede afectar multiplicidad de órganos, donde está el riñón, los ojos, el corazón, en fin, pues a esta persona se le afectaron grandemente sus riñones, terminó en una insuficiencia renal crónica, terminó en hemodiálisis y lamentablemente lo perdimos en aproximadamente 7 años de que yo le dije lo que le dije. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, señores, el día de hoy, que es un día que solamente se toma como modelo, el día de hoy, 29... Con una intención muy clara, claro, de llamar la atención, a autoridades sanitarias, a la población en sentido general, sobre la importancia de ese evento. 29 de octubre es la fecha que a nivel mundial, en todas partes del mundo, usted entra a Suiza, entra a Estados Unidos, a Japón, a Haití, a la República Dominicana, y usted va a encontrar que algún organismo se va a expresar que el día de hoy es el día de la lucha contra el derrame cerebral. Señores, lamentablemente, por el día de hoy hemos terminado. Al final. Y mañana viernes será una entrega más de su programa Hablan los Doctores. Buenos días. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los